Bienvenidos a un nuevo trimestre. Este es el segundo trimestre del 2024. La primera lección es para el 6 de abril y se titula La guerra detrás de todas las guerras. La primera guerra que existió no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. De hecho, no había guerras y no tenía que haber guerras. No había que tener ningún problema o algún pleito, alguna discusión. Y sin embargo, se dio y se dio en el lugar que menos esperábamos, en el cielo, y con la persona que menos esperábamos, Satanás, el querubín protector, cubridor, peleó con el Señor Jesucristo. Y esto lo dice en Apocalipsis 12:7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar más para ellos en el cielo. Y porque no había pleitos, no había discusiones, no tenía por qué haber esto, porque es un lugar donde no debe de haber. Por eso se le llama que es el misterio del pecado o misterio de la iniquidad, porque no se sabe, es un misterio que no se puede comprender el origen, el por qué, cómo es que esa persona, el querubín, el que estaba cerca de Dios, de repente empezó a tener esos sentimientos, esos pensamientos, esas ideas. ¿Y por qué se originó el pecado en él? Y miren todas las consecuencias del pecado que ahora se ha arrastrado aquí en la tierra, y todo lo que ha pasado con eso. Muerte, robo, pleitos, discusiones, desastres naturales, asesinatos, etcétera, etcétera. Por eso es un misterio, y los misterios no se pueden explicar, porque si se pudieran explicar, no serían misterios. Vivimos en un mundo inmerso de conflictos, vivimos en un mundo inmerso de todo tipo de adversidades, de calamidades, de problemas. Y aunque no somos conscientes o no creamos que esto sea posible, es un conflicto real, es un conflicto que tuvo origen en el cielo, y ese conflicto se trasladó aquí en la tierra. Las fuerzas en el conflicto son espirituales, invisibles para nosotros. Este conflicto que vemos es un conflicto que se dio allá en el cielo, pero también estamos inmersos en un conflicto espiritual, un conflicto cósmico, un conflicto de ideas. Y sin embargo podemos sentir los efectos de la guerra, desastres, inmoralidad, muerte. ¿Por qué? Todo esto que se originó en el cielo, se originó y estaba en juego el gobierno mismo de Dios, la lealtad de los ángeles y mundos no caídos. Hoy está en juego tu lealtad y mi lealtad. El inicio del conflicto. Nos dice Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás, un querubín hermoso, director del canto, le nació el orgullo, la envidia, la codicia, y trasladó el pecado aquí en la tierra, y no sin antes engañar a la tercera parte de los ángeles, y quiso también engañar a los demás mundos. Y sin embargo Dios advirtió a los demás mundos que se mantuvieran juntos y que no se separaran, porque había por ahí algún enemigo, y que en algún momento iba a llegar a visitarlos, y habría que estar atentos a todas sus acechanzas. Jesús llamó a este ser que siembra la desconfianza entre Dios y sus criaturas un enemigo, al que identificó como el diablo. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién creó al diablo? Dios creó a un ser perfecto. Dios creó a Lucifer, lucero de la mañana. Dios no creó al diablo.
Él se creó así, él se convirtió en eso porque él decidió serlo. Él decidió ser diablo, él decidió ser Satanás. Y tomó sus decisiones. ¿Por qué? Porque no puede haber perfección o una persona perfecta si no hay libertad. Y no puede haber libertad si no puedes tú elegir entre el bien y el mal. Y no puede haber bien y mal si Dios no existe, porque Dios te debe de dar esa completa libertad para que tú puedas decidir. Hoy en día también tú puedes decidir si ir a la iglesia o no ir a la iglesia, si creer en Dios o no creer en Dios, si estudiar tu lección o no estudiarla, porque tú tienes la libertad que Dios te dio. Se llama libre albedrío. Y este ángel fue creado perfecto y hermoso, fue exaltado al puesto más alto al que un ángel podía aspirar, un querubín protector. Así era Lucifer, un ángel perfecto. ¿Y cómo llegó a convertirse en diablo? ¿Cómo comenzó el conflicto entre él y Dios? Dios le concedió a todos los seres humanos esa libertad que les acabo de comentar, sabiendo él que en algún momento de la eternidad podría ser que, que ese ángel se podía rebelar. Y esta rebelión se dio en el cielo. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y les arrojó sobre la tierra. En su deseo de usurpar el trono de Dios, Lucifer plantó esas dudas en los seres de otros mundos, así como también los ángeles. Entonces, la pregunta es, ¿no eran todos libres? ¿Por qué someterse a leyes severas y tal vez injustas o caprichosas? Esas eran preguntas del diablo. Lucifer pasó a ser Satanás, que significa el acusador. Rechazó todos los amorosos llamados de Dios para que cambiase su actitud. Y su rebelión se convirtió en un conflicto abierto que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Y una guerra donde cada ángel debía tomar su decisión, tomaron su decisión de seguir a Satanás. Y hoy en día la guerra todavía está continua, todavía está vigente, todavía está en nosotros, porque solo hay dos bandos: Dios, el diablo, el bien o el mal, los que quieren obedecer la ley de Dios o los que la rechazan. La decisión es nuestra. Elena G. de White nos dice: el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero eso no era su propósito, porque daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esta batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia, su juicio y su amor. Esta rebelión se trasladó a la tierra cuando Dios decidió crear al ser humano. Cuando ya existía la rebelión, él ya tenía planes de crearlo y decidió crearlo. Tuvo una junta con la deidad y tomaron la decisión de crear al ser humano. Génesis 3:11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios creó a los ángeles en un entorno exento de pecado, perfecto. De igual manera, Dios también creó un entorno así perfecto y libre de pecado a la humanidad, ahí en la tierra. Y al igual que sucedió con los ángeles, Dios tampoco creó a seres automatizados que obedecieran automáticamente, sino que Dios creó a los seres humanos libres de elegir la decisión que ellos quisieran, para que Adán y Eva pudiesen ejercer esa libertad. Les dio una orden sencilla, que era nada más
no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Ese era el único punto donde Satanás podía hacerles dudar. Y lo consiguió. Adán y Eva dudaron y cayeron, desobedecieron, se apartaron de la fuente de la vida y fue ahí donde entró el pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y que fueron engañados. Desde entonces vivimos en un mundo marcado por el dolor, la enfermedad y la muerte. No sé a cuánto les gusta este mundo. El mundo es bonito, a pesar de la entrada del pecado, vemos muchas cosas bonitas. De vez en cuando también tenemos felicidad, vemos de vez en cuando cosas buenas, pero lo que más hemos visto es mucha maldad, mucha delincuencia. Hemos visto que este mundo se va empeorando y nosotros nos debemos de preguntar, ¿estamos pagando todos por el pecado de Adán? Cada uno pagamos por nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos amó tanto y ese amor los llevó a la muerte y muerte de cruz. El amor contraataca. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aún antes de anunciar las consecuencias de la desobediencia, Dios comunicó a Adán y Eva que existía un plan para su redención y la humanidad se había separado de Dios voluntariamente, pero después de abandonar a sus desagradecidos hijos, Dios reveló su verdadero carácter amándolos más allá de lo que se podían imaginar y más allá de lo que alguien podría hacer. Nadie, ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín, nadie podía ocupar este lugar más que Dios, entregar su vida por sus hijos. Una muerte que nosotros debíamos pagar y sin embargo Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque nos amó tanto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte no tenía por qué ser. No existía la muerte, pero sí existía la posibilidad de que existiera, valga la redundancia. Jesús mostró su amor pagando con su vida el precio del pecado. Y cada gota de sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario dice, te amo y te amo. Jesús creó todo lo que existe, se hizo criatura, nació como un bebé, creció como un niño, como un bebé, pasó penalidades, sufrimientos, hambre y dolor como nosotros, fue tentado como nosotros, fue tentado en sus tentaciones que a él les correspondía. Él podía ocupar el dolor, el poder y ser una tentación para él. Y siendo justo padeció voluntariamente por nuestros pecados. Al morir y resucitar nos aseguró una vida eterna en su compañía. Y todo esto que Él hizo fue por amor. El conflicto hoy continúa y estamos inmersos en él. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy Jesús pues Él intercede por nosotros en el santuario. En virtud de su sangre derramada en la cruz. Esa es la garantía. Porque Él nos representa. Y nos presenta ante Dios. Y nos presenta como seres que no hemos pecado. Siempre y cuando hayamos aceptado esa sangre en la cruz del Calvario. Por eso se nos invita a acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia, a Dios. Jesús quiere que contemos con Él para cada necesidad de nuestra vida. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, trae perdón. Donde hay debilidad, trae fortaleza. Y su mayor anhelo de Jesús es vivir con nosotros eternamente y compartir con nosotros todas las bendiciones que tiene en el cielo y en todo el universo. La pregunta ¿es también ese tu anhelo? Si es así, te invito a que
continúes con tu lección, continúes leyendo todas las lecciones y continúes acercándote a Dios. Ve a la iglesia, ora, canta, estudia, da testimonio, invita a las personas y vas a ver que Dios va a poner en ti esa paz y te dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Ese es mi deseo y oración.